Nosotros tenemos, jóvenes, un entorno de trabajo, que es nuestra aula virtual. En nuestra aula virtual ya se han dispuesto los materiales para que ustedes puedan empezar a trabajar. Hagamos una recapitulación un poquito más atrás. A ver, para aquellos jóvenes que todavía no han visto el aula virtual, tenemos una actividad 5.1. ¿De qué se trata? Dice que 3 estudiantes ya lo han enviado. Se trata de que tiene que implementar los algoritmos en Java. ¿Cuáles algoritmos? Todos esos algoritmos que hemos hecho, lo tiene que implementar y enviarlo por acá. Posteriormente se lo voy a agregar acá un enlace de las preguntas, pero usted lo tiene las preguntas de los algoritmos. Luego tenemos los algoritmos en Python. Y usted dice, pero ¿cuál es el algoritmo? Ahorita se lo mostramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, implementación de algoritmo en Python. De la misma manera, una vez que lo termina, lo envía el enlace a la carpeta. Volvamos para atrás. Unidad número, creo que esta está en la unidad número 4, porque esto así se lo manejó. Y dice así, ver las prácticas de la clase. Cuando usted entra en la unidad 4, ver las prácticas de la clase, tiene una parte donde dice Python. Mire, Python. Un ratito a ver. Creo que es la unidad 0. Un ratito, por favor. La unidad 0 dice ejemplo de consulta. Y dice Python. Mire. Y aquí tiene 13 algoritmos para poder implementar. Mire, 13. Tiene uno que es búsqueda de elementos y contar lista. Estos dos algoritmos vamos a hacerlo posteriormente, pero con algunas técnicas más que vamos a agregar. Entonces, estos son los 3 algoritmos básicos que debería implementar en Python para que posteriormente empecemos a desarrollar los otros algoritmos que son un poquito más avanzados. ¿Qué tiene que hacer? Sencillo, joven. Tal como su nombre dice, calcular la altura, y usted ya hemos hecho varios cálculos de altura, si usted bien recuerda, ¿sí? Hemos hecho hartos cálculos de altura. Usted agarra y empieza a escribir el algoritmo o el código Python. Agarremos, buscar un elemento. Agarra, buscar un elemento y aquí tiene una estructura muy bonita donde tiene un main, mire. Donde tiene la función main que es invocado y aquí está la función main con todos sus elementos. Lo interesante de Python es que no utiliza llaves ni punto y coma para poder realizar las tareas. Mire, fíjese, no hay llaves ni punto y coma. Es muy parecido a un pseudocódigo. Esta es la definición de una lista y posteriormente varios elementos. El while, mire, usted ya lo conoce la estructura del while, nada más que ahora va a ver que el while, el if, se escriben de diferentes maneras. Entonces, estos algoritmos son los que tiene que implementar los jóvenes. Como los tiene aquí, simplemente los tiene que transcribir, si vale el término. Lo mismo, contar cuántas veces se repite un elemento. Usted ya sabe que en Python también tenemos vectores, listas, pero generalmente se manejan listas en Python. Mire, aquí tenemos una función random. Cómo se lee un entero. La función de leer entero, que ya sabemos que ya hemos implementado anteriormente en Java, en PCIN. La función while, la sentencia while, la sentencia if, con su else, sus resultados y la invocación de la función principal. Y el momento en que busque el elemento, mire, a ver, vamos a ver dónde está eso. Dice no, función principal, dice no. Y aquí es cuando va buscando cuántas veces repite un elemento. Coloco un número 1, me lo cuenta cuántas veces está presente el 1 en la lista. Muy bien. Vuelvo para atrás. Entonces, estos algoritmos, jóvenes, lo tiene que ir haciendo. Y los debe enviar donde dice aquí, actividad número 5. Tal vez traslade algunos contenidos de allá, lo traslade acá, pero no va a cambiar nada. ¿Estamos de acuerdo? Luego, jóvenes, voy a habilitar la actividad 6.1. 6.1. Y esta actividad 6.1 es una actividad que tiene que ver mucho con puras preguntas.
pero también va a haber implementación de algoritmos. ¿Qué algoritmos va a ser? Los algoritmos avanzados de Python. Entonces, posteriormente, esta es la unidad 6 que decía que después vamos a retomar cuando ya empecemos a trabajar con Python y con HTML. Vamos a hacer lo que se llama, vamos a codificar algoritmos. Dice implementación de algoritmos avanzados. Dice, así le llamé, algoritmo avanzado en Python. ¿Por qué? Porque vamos a hacer en Python, vamos a hacer este manejo de listas, manejo de vectores, matrices, pero más que todo nos vamos a concentrar en qué cosa. Métodos de ordenamiento, métodos de búsqueda y lo que son los métodos recursivos. Entonces, eso vamos a hacer en Python. Podemos hacer también en Java, se puede hacer, pero la ventaja es de que Python con HTML se integra con facilidad. O sea, tiene harta ventaja de integración. Se puede hacer también con PHP, se puede hacer con PHP, pero todo indica de que vamos a ocupar Python, jóvenes, porque Python es un lenguaje que está siendo muy utilizado y necesitamos aprenderlo bastante bien o más. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? HTML, CSS, JavaScript y Python, básicamente. Entonces vamos a aprender 4 lenguajes, tenemos que aprender durante 2 semanas, jóvenes. Ahora, saldré de acá, jóvenes. Y luego tenemos una actividad número 7 que voy a habilitar. Y la actividad número 7 se trata de que en equipos de trabajo, no quiero que lo hagan solitos, por favor, le va a salir muy cargoso y además no van a aprender mucho, tal vez no le va a dar tiempo. Tienen que desarrollar una página web. Y obviamente la página web, de alguna manera, lo tienen que publicar. Y justamente eso es lo que estoy viendo, cómo van a publicar su página web en la web. ¿Están de acuerdo? Para que uno mire la web y veamos que está funcionando su página web. Entonces, estamos viendo un material, un framework que nos permite hacer eso. Caso contrario, yo le voy a enseñar otras técnicas para que pueda hacerlo correr. Bien, entonces, jóvenes, cerraré esta ventanita más y al final viene nuestro proyecto final, viene la actividad número 4. Mira, ya lo tenemos ya casi ya planificado. Probablemente sea el 2 de julio, es un día jueves si no me equivoco, el 2 de julio, así que el 2 de julio estaría realizándose nuestro cuarto parcial. Entonces, jóvenes, este módulo de aquí para adelante esto corre rápido, ¿sí? Vuelvo a recordarles, tienen que enviarme la actividad 5.1, ya no más, la actividad 5.2, hágalo lo más antes posible y envíelo, por favor. Solamente es copiar los algoritmos, nada más, ¿sí? Y si tiene duda, consulte los libros, por favor. Hay hartos libros que tienen para Python. Ahorita se lo voy a mostrar y para lo demás. La 6.2, la 6.1 lo voy a liberar hoy día, se lo voy a explicar bien y le liberamos. Mientras vamos avanzando. Igualmente la 7.1 lo voy a liberar nomás ya para que usted ya vaya sabiendo de que tenemos esa actividad previa. Bien, ahora jóvenes vamos a hablar de lo siguiente. Vámonos con la bibliografía. Normalmente siempre dicen los jóvenes, pero ¿de dónde vamos a estudiar? Dicen, ¿no? La gran pregunta. Pero si usted entra a la bibliografía de la materia, mejor se lo mostraré por acá, jóvenes, porque después me dicen que usted me lo mostró de su carpeta, me dicen, no lo mostró de la web. Dice así, biblioteca de la materia. Ingresamos. Si usted va bien abajo, mucho más abajo, va bajando, va bajando, va bajando. Mire, aquí tiene un libro, 5.1 dice. Un ratito, a ver, está ordenado, a ver si no. 5.1 dice, mira. No, desde el 50 dice. Tutorial de Python 3.6, Guido Van Rossum. Python, tutorial Guido Van Rossum. Y este es el autor, el creador del lenguaje, o sea, no es cualquier libro. 3.8, Library, referencia Guido Van Rossum. 3.5.3, Python para principiantes. Python para todos. Y introducción a Python. Miren,
a la programación. Tiene una página número 2. Mira, cuidado que diga no hay, porque otro dice, mira, hasta ahí no hay. Viene a la página 2. Vamos a la página 2. Dice, Python para informático. Este libro es muy interesante. No he tenido la oportunidad de implementar casi nada de esto. He hecho algunos ejercicios, pero no de acá del libro, netamente. Este netamente es para nosotros, para los que somos de la parte de ciencia de la computación, Python, ¿sí? Avanzado. Luego tiene el libro número 60, a partir de acá, jóvenes. User HTML. Este es un contenido teórico muy bonito de todo, cómo se inició el HTML, HTML5, tecnología de desarrollo, página web, digamos, desarrollo, ejemplo. Este es un libro de autoaprendizaje, por si acaso. User es una empresa así, es una empresa que crea libros de autoayuda y los vende. Son carísimos sus libros, pero bueno, en esta ocasión, digamos, conseguí estos que son que se han liberado. Tenemos el gran libro de HTML, CSS y JavaScript. Este libro es buenísimo, jóvenes. Así que les sugiero leer este libro para saber cómo empieza la web, la historia de la web, todo. Y este libro para empezar con la práctica desde cero, jóvenes, escribir una línea de código. Ahorita se los muestro. Luego viene el libro de JavaScript en 24 horas. Nunca he implementado el algoritmo de acá porque con este de acá me fue suficiente para poder explicarle a los jóvenes. Pero este libro, todo indica de que es un libro muy bonito. Muestra algoritmos muy interesantes de JavaScript. Y posteriormente tenemos UML, lenguaje unificado, que no es algo que lo tienen que aprender, pero sería interesante que lo revisen, ¿sí? Que lo revisen. Yo de todos modos voy a hacer lo siguiente. Voy a iniciar mi sesión y voy a cargar un librito más a la biblioteca. Entonces, ¿listo? Fíjense que tenemos solamente 70 libros y así que yo voy a cargar un librito más, el número 71 que dice PUTS, Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Así se llama, PUTS, Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Estos dos libros, jóvenes, son los libros que les van a acompañar a ustedes durante todo el transcurso de la carrera para que puedan aprender a desarrollar software. El UML y el PUTS. Así que revíselo, por favor, porque son los libros oficiales para poder crear software. La metodología y el lenguaje para desarrollar software, joven. Cualquier tipo de software. Web, para dispositivo móvil, para lo que sea. ¿Sí? Entonces, revísalo y después yo le doy una explicadita en un momento libre que tengamos sobre cómo se dibuja el software. Entonces, estos dos libros, me permite dibujar el software, el UML, dibujar un software que voy a desarrollar, así como lo hace un arquitecto, y el otro, el PUTS, el cómo debería dibujarlo. Entonces, me permite dibujar el software y el PUTS, cómo debo dibujarlo. Bien, ahora, jóvenes, vamos a lo que nos interesa. Abramos el libro de HTML5, este librito. A ver, vamos a abrir este otro libro más. Lo tengo ya abierto por si acaso, porque estaba ya acomodando todo para avanzar con ustedes. Bien, el primer libro es User HTML5, que sugiero que lo vayan leyendo. ¿Por qué? Porque este libro le va a enseñar sobre cosas muy interesantes sobre la historia netamente y conceptos del HTML5. Dice, ¿no? HTML5 entienda el cambio, aproveche sus potenciales. Seguimos avanzando. Voy a avanzar un poco rápido porque no se trata de que tengo que explicar todo el libro porque no alcanzaría el tiempo. Así que me voy a quedar en las partes más importantes para poder hacer interesante el que ustedes puedan revisar el libro. Dice, el libro de un vistazo, dice, ¿no? Este libro está enfocado, dice, en brindarle al lector las posibilidades que introduce HTML5. Veremos la introducción a HTML5 para develar sus características principales, cómo se lo puede aplicar en la práctica. Y
cómo se lo puede aplicar en la práctica y cuáles son los lenguajes y tecnologías asociados útiles para nuestro desarrollo. Por ejemplo, en este libro le va diciendo, jóvenes, qué tecnologías deberían utilizar ustedes para hacer desarrollo web. Le vayan mostrando, jóvenes, qué entorno de desarrollo deberían utilizar. Entonces, primero empieza con lo que son tecnologías y estándares web. Luego va con novedades de HTML5. ¿Qué de interesante trae HTML5? Número 3, elementos estructurales de la semántica. ¿Cómo está estructurado el HTML5? Luego trabaja con estilos, agarra y mete CSS. Bien, en la parte número 5 empieza a trabajar con elementos multimedia, o sea, sonidos, videos. La número 6 empieza a utilizar formularios para entrar de datos, o sea, cuadrito de texto, botoncitos. Algo que quería enseñarles en Java, pero no me he dado tiempo, a no ser que hablemos y digamos tal día les enseño y yo les enseño en Java cómo se crean los botoncitos, cómo se crean, digamos, ¿no? Los formularios. No estamos lejos ya de aprender porque ya hemos aprendido lo suficiente como para poder hacer eso por si acaso. Bien, diseño y desarrollo web adaptado a móviles, cómo se hace una página web responsiva. La parte número 8, características avanzadas de HTML5, cuando empezamos a manejar el DOM. Pues dice, entre los temas que abordaremos se destaca el acceso al DOM, dice, ¿no? Document Object. El Canvas, cómo se dibuja. El WebGL, WebSocket, geolocalización, drag and drop, web storage, web messaging y todo eso. Y con eso, jóvenes, el libro ha terminado, digamos, de explicar todo lo que tiene que ver con HTML5. Lo interesante de este libro, jóvenes, es que cuando uno va leyendo, se va encariñando del lenguaje, porque empieza con algo tan interesante como la evolución de las tecnologías y los lenguajes vinculados con Internet. Y obviamente, en esta parte dice, de esta manera, dice, ¿no? Hasta que lleguen a ser un estándar recomendado por la entidad impulsada por la WB, dicen 13, o la World Wide Web Consortium. Esta institución, el World Wide Web Consortium, es el encargado de poder regular, jóvenes, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la Internet. Así como hay el código ASCII, así como hay el PEMBOX y otros entornos, digamos, donde hay reguladores, el World Wide Web es el encargado de poder regular todo lo que tiene que hablarse sobre Internet. Y el que lleva adelante este consorcio es el señor que ha creado las páginas web, el señor que ha creado la Internet, si podemos decir, bueno, más que creado con el que lo ha consolidado la Internet, el señor Tim Berners-Lee. Él es el que lleva adelante esto. Entonces dice, ¿no? Habla sobre HTML, las cosas interesantes que va trayendo HTML. Luego, jóvenes, más abajo voy a ir viendo, y empieza con algo que nos interesa mucho a nosotros, tecnologías y estándares web. Lo que habla aquí, jóvenes, que para poder programar con web existe hartas tecnologías y estándares web que debemos conocer. Y empieza a hablar sobre el inicio desde orígenes de la web, cómo empezó con la ARPANET, cómo pasó a la web 2.0, o sea, aquí hablamos de la web 1.0, ¿sí? La web 1.0, cómo pasamos a la web 2.0 y de pronto aparecen nuevas tecnologías ya nomás como es Ajax, que seguramente vamos a hacer un ejemplito de eso. La web 3.0, la que estamos viviendo ahorita, jóvenes, donde hay realidad aumentada, geolocalización. Y entonces, la importancia de la W3C y la importancia de la estandarización, cómo lo regula, dice, fíjese, vamos a leer, dice, la World Wide Web Consortium y la importancia de la estandarización, dice. ¿Qué es lo que hacen ellos? Definir modelos y normas es algo muy importante para lograr estándares que nos hagan a todos la vida más fácil en Internet. Debemos tener en cuenta desde los inicios de la web, los problemas de la compatibilidad causan dolor de cabeza a diseñadores y desarrolladores de todo el mundo. Por tal motivo, el respeto a los estándares es un aspecto cada vez más valorado en este ámbito.
El World Wide Web Consortium, W3C, es el ente o consorcio de alcance internacional que se encarga de crear las reglas que se utilizan como recomendaciones fundamentales para la estandarización de los principales lenguajes, tecnologías utilizados en Internet, como el caso de HTML, CSS, XML, el DOM, SVG, por ejemplo. Y hay muchos más, ¿sí? Muchos más. Por eso dice, por ejemplo, algunos de ellos. Y habla cómo empezó Facebook con el World Wide Web 2.0. Y habla de algunos ejemplos más. Leamos un poquito, dice, el World Wide Web Consortium surgió en el año 1994 y bajo su órbita, dice, bajo su órbita, hoy en día está desarrollo de la versión 5 de HTML y el nivel 3 de CSS. Su sitio web oficial es, dice, www.w3.org. Es interesante mencionar que su director es nada menos que el padre de la web, dice, miren, Tim Berners-Lee. Así que seguramente habrá preguntas teóricas cuando demos el examen teórico y tiene que ver mucho con este libro. Por eso se lo estoy mostrando para que después no me diga de que no lo vieron, que no sabía de dónde se sacaron las preguntas, ¿sí? Aunque no me han dicho nada de eso porque obviamente en la primera clase les muestro todos estos documentos. Tenemos aquí el lenguaje de etiquetas. Existen varios lenguajes de etiquetas, entre ellos el más utilizado HTML5, pero hay SGML, XML y otros más que me permiten de especificar características de los objetos. Y hay varias variaciones de XML. Y tenemos el XHTML. Y va a ir conociendo que aquí va a encontrar, jóvenes, distintos cambios, distintos avances, distintos reemplazos entre las diferentes etiquetas. Habla un poquito cómo era antes la web, basado en dial-up a la banda ancha, lo que hoy en día trabajamos en pura banda ancha, pero antes, cuando yo empecé a trabajar, jóvenes, trabajaba con puro dial-up, así se llamaba la conectividad a internet, por llamadas telefónicas. Era muy complicado trabajar, pero así era. Tenemos aquí ahora el HTML5. Posteriormente empieza otro lenguaje con tecnología relacionada con desarrollo web, dice CSS, la hoja de estilos. Voy a ir bajando un poco de historia sobre CSS. Miren cómo empezó. CSS3 es la versión 3, por si acaso. HTML5, la versión 5. JavaScript. JavaScript ya no es un lenguaje de etiqueta, es un lenguaje de programación y es uno de los lenguajes más prometedores, jóvenes, actualmente, porque todo ya casi está siendo escrito en JavaScript actualmente en la web. Casi un 80% casi están tratando de meter todo en JavaScript. Bien, algunas consideraciones y características para tomar en cuenta, dice. Es muy exigente este lenguaje, no sé si ahora sus renderizadores están mejor que antes, pero tiene sus detallitos, ¿sí? Dice las tabulaciones, los retornos de carro, es decir, el enter y los espacios en blanco arreglados, demás son ignorados por JavaScript, aunque es recomendable utilizar esto con criterio para una mejor legibilidad del código. Si usted le da más espacio de lo que debe, le da más tabulación de lo que debe, probablemente tenga problemas. No le va a recorrer. Y eso es lo malo de JavaScript, ¿sí? Y JavaScript es nomás un lenguaje bastante rico porque nos permite crear funciones, nos permite crear listas, algo parecido a vectores, ¿sí? Y viene Ajax como tecnología. Miren, al hablar de Ajax debemos comenzar por comprender que no es un lenguaje de programación como JavaScript o PHP, sino que representa una técnica que reúne a un conjunto de tecnologías y lenguajes para crear lo que se conoce como RIA, aplicaciones de Internet enriquecidos. Su nombre se comenzó a utilizar en el 2005, entonces ahí empezó en 2005, que es una tecnología de desarrollo de renderización por segmentos o en segmentos de las páginas web.
Y entonces sigue leyendo, mire jóvenes, va hablando más detalles. El DOM es muy interesante. ¿Por qué? Porque este es el formato principal de una página web. Dice, bajo el nombre de DOM, Document Object Model, se define una interfaz que permite la representación del documento en modelo de objetos. De esta manera es posible acceder, por ejemplo, a los elementos contenidos en un documento HTML o XML, con la posibilidad de manipularlos, crearlos, borrarlos y modificarlos. Dice. En palabras sencillas, DOM nos permite tener acceso a un documento que puede ser una página web representado en una estructura de objetos. Es posible modificar estos objetos, cambiarles sus atributos o bien agregarles nuevos. El uso de DOM es una de las características principales que le da mayor funcionalidad a Ajax. Dice. Utilizar, ya va a acabar el tiempo, utilizando JavaScript es posible acceder de diferentes formas directamente al elemento, como por ejemplo mediante su ID, getElementID, o a través de su etiqueta getElementByTagsName. Entonces, de esta manera yo puedo acceder, dice, a un elemento de la página web a través del Document Object Model. En realidad, jóvenes, los señores que se encargan a hackear páginas web, todo, tienen mucho conocimiento jóvenes del DOM. Entonces lo que hacen es crear un DOM, acceden a los objetos de la página web y los modifican de manera de que las otras personas puedan ver otra cosa, meter información que no es correcta, hacer phishing y otros tipos de técnicas de hackeo. Después viene JSON, miren, JSON, JavaScript Object Notation, dice, ¿no? Es la denominación en inglés que recibe el formato de notación literal de objetos, el cual es utilizado principalmente para el intercambio de datos en Ajax. Mira, entonces Ajax ocupa mucho JSON para poder pasar datos de una página web a otra página web. Y así, jóvenes, tenemos RIA, que es una técnica de enriquecimiento de los objetos en las aplicaciones web. Y tenemos páginas web que son muy interesantes, bonitas. Tenemos el concepto de framework, que son ámbitos de programación, y justamente eso es lo que tenemos que tener que ir ahorita ya nomás, ¿sí? ¿Dónde vamos a programar? ¿Qué aplicaciones IDEs vamos a ocupar para poder programar? Entonces, viene ahora las tecnologías y lenguaje del lado del servidor. Entonces, aquí vamos a hablar del lado del servidor, lado del cliente. Y tenemos navegadores, tales como Internet Explorer. Tenemos Mozilla Firefox, Google Chrome o Google Chrome, Safari, Opera y muchos navegadores más. Y vienen los motores de renderización, que son los motores que en realidad arman las páginas web que hacen que se vea así. Dice así, los motores de renderizado son el verdadero corazón del navegador. De ellos depende la representación final de los elementos de una página web. Y en ellos también recae la palabra compatibilidad. Entonces los motores de renderización son los que buscan la compatibilidad entre los diferentes navegadores web. En pocas palabras, el motor de renderizado es un componente interno del navegador que tiene la capacidad de tomar el contenido HTML y CSS y presentarlo en el dispositivo de salida, por lo general la pantalla. Trident es el nombre del motor de renderizado que se incluye en Internet Explorer desde la versión 1.4.0 del navegador de Microsoft. Ahora veamos acá. Gecko es el motor de la compañía Firefox, se llama Gecko, su motor de renderizado. Y así cada empresa tiene su propio motor de renderizado. De uno mejor que de otros, bueno. Por eso es que hay páginas web, que hay entornos web, jóvenes, que no funcionan en otro navegador. Hay aplicaciones web que no funcionan, por ejemplo, en Mozilla. Hay aplicaciones web que no funcionan en Google Chrome. Por ejemplo, los de impuestos internos no funcionan bien en Google Chrome. Necesariamente tenemos que ocupar Mozilla, sí o sí, porque su motor de renderizado no contempla muchas cosas que utiliza impuestos internos. Y viene ahí la herramienta de desarrollo de software, el WYSIWYG,
que dice así, lo que ves es lo que obtienes. O sea, nos da una interfaz gráfica real. Y vienen herramientas como Dreamweaver y otros más para crear páginas web con mayor facilidad. Y otras alternativas más tenemos, como ser Eclipse, podemos ocupar para poder crear páginas web. Por eso ocupamos Eclipse. Para los que quieran, pueden utilizar Eclipse también. Tenemos Microsoft y el diseño web. También tiene Microsoft sus herramientas de desarrollo web basados en Visual Studio. Y bueno, jóvenes, hay mucho más que aprender, jóvenes, de este material, pero el tiempo no nos daría mucho, ¿sí? Así que voy a pasar al otro libro, al gran libro de HTML5. Esa parte teórica del libro de User es muy buena, jóvenes, porque muy pocos libros lo relatan de esa manera, ¿sí? En esta parte ya es un libro de aplicación práctica, jóvenes, donde yo puedo aprender HTML5, CSS3 y JavaScript. ¿Y cómo lo voy aprendiendo? Agarro el libro y el libro me va detallando desde un inicio. Mire cómo creo los componentes de la página web. Cómo estructuro la página web. Y voy hablando de la estructura del cuerpo, qué hay dentro de los cuerpos, elementos que se siguen manejando y los viejos. Hablamos sobre estilos de CSS. Y así voy yendo poco a poco hasta toparme con JavaScript. Mire, de a poquito me va ayudando. Este libro tiene 377 páginas, jóvenes, y es de mucha ayuda para poder aprender HTML, aprender CSS3 y JavaScript. Lo interesante de esto es que esto va de esta manera. Mire, voy a pasar rápidamente. Tiene su propio introductorio o su introducción. Y luego, voy a bajar un poquito más, habla de algunos componentes básicos que se manejan, que se manipulan. Y luego viene con su hágalo usted mismo, ¿sí? Y algunos conceptos básicos que debe saber. Y empieza a hablar sobre la estructura global. ¿Cómo se describe una página web? Por eso hoy día nosotros vamos a crear nuestra propia página web, jóvenes, ¿sí? Nuestra primera idea de la página web basada en HTML5. Y le dice, mira, empieza haciendo esto, no se complique, le dice, haga esto. Nosotros igual vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a escribir nuestra primera página web, así. Luego le dice, le explica para qué sirve cada uno de los detalles y luego le dice, ahora agregue el head. Miren, le ha hablado sobre el head un montón y le dice, agregue el head ahora. Luego le habla un poco más y le dice, ahora utilicemos el body. ¿Para qué sirve el body? Entonces, fíjense que ya de a poquito estamos estructurando la página web. Colocamos el doc type, el tipo de documento, HTML. Este es un signo de interrogación, por si acaso. Esto es un signo de interrogación. Colocamos el set del lenguaje que vamos a ocupar, es español. Podemos ocupar inglés también. Esto para que nos reconozca las tildes, los acentos y otros símbolos más. Colocamos la cabecera, el head, con su apertura y cerrada. El body, con su etiqueta de apertura y cerrado. Y si miramos para atrás, fíjese que todo está como si fuera ¿cómo le puedo explicar? Como si fuera un árbol. En realidad es un árbol. Miren, primero empezamos con la definición del doctype. Es una sola línea. Doctype HTML. ¿Qué me está diciendo esto? Tipo de documento HTML. Hay doctype para JSON, para otros documentos como XML también. Luego me dice, mire, ahora escriba la etiqueta HTML, el inicio y el final. Mire, fíjese, su inicio y su final. Su inicio y su final con una barrita, mire. Y luego me dice, meta la etiqueta here, con su inicio y su final. Todo lo que es here, mire, el inicio y el final. Inicia y finaliza. Luego me dice, introduzca el body, el cuerpo. Mire, su inicio y su final también. Y así este libro, jóvenes, al final me dice, mire, ahora que ya lo tiene todo eso,
va a utilizar el set de caracteres de la ISO 8859-1, jóvenes. Cualquier rato termina esta parte y seguramente hablaremos sobre las tecnologías al regreso que vamos a ocupar o las sugerencias. Pero vamos a hacer primeramente este ejemplito. Hasta aquí vamos a llegar todos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dejar de compartir para escuchar algunas consultas. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Por favor, háganlo, ya sea para que responda ahorita mismo o le responda al retorno. ¿Alguna consulta, jóvenes? Entonces, ¿aló? ¿Qué programas vamos a usar para programar HTML? Ya, eso al retorno le voy a mostrar los programas que vamos a ocupar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Alguna consulta más?